tardes a todos a este primer seminario esperamos una serie de seminarios que vendrán en el futuro, organizados por el área de empleo, distribución e instituciones laborales del IEP y junto con OIT. El área de empleo, distribución e instituciones laborales, no sé si saben, pero ya se ha consolidado dentro del IEP como un área en el cual se busca estudiar las interrelaciones entre la dinámica del mercado de trabajo, las instituciones laborales, políticas de empleo, etc. Y en este caso en particular, en esta primera oportunidad, tenemos 4 grandes investigadores de la economía laboral en América Latina para conversar, debatir, entender y, por qué no, también llevarnos algunas inquietudes adicionales a las que ya teníamos referidas al impacto del COVID y en particular de la cuarentena en el mercado laboral. Una aclaración muy importante para todos aquellos que nos están siguiendo por Instagram. El servicio de Instagram dura solamente 1 hora y tarda unos 5 minutos en reconectarse. Entonces, cuando se les corte, no se desesperen, volvemos en 5 minutos. A través de allí vamos a poder colectar, pueden hacer preguntas, comentarios, plantear cualquier tipo de inquietud referidas a las presentaciones que vamos a tener de estos grandes 4 expositores que luego voy a presentar oportunamente. La idea en particular de este seminario es traer a la mesa de debate algunas cuestiones muy puntuales referidas a, bueno, un tema que en realidad nos preocupa desde que comenzó toda esta pandemia, que tiene que ver con los efectos que ella trae sobre el mercado de trabajo. Entonces, preguntas tales como cuál es el impacto en el nivel de empleo, qué sector del empleo, qué características de aquellos ocupados se ven más afectados, cómo recae esto sobre el empleo informal y el empleo formal, el impacto sobre los ingresos laborales, los ingresos reales y su asociación con el ritmo de crecimiento. Intentaremos tratar de debatir estas estas áreas o estas preguntas a lo largo de la jornada. En primera instancia, tenemos con nosotros a Roxana Mauricio, que ya digo, no merece presentación, pero por las dudas, para algún distraído, les comento que es doctora en Economía y es investigadora del EDIL IEP, y trabaja, por supuesto, en temas asociados a economía laboral en América Latina. Al mismo tiempo es subdirectora de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y junto con Fabio Bertranú, que es doctor en Economía, pero además es el director del equipo de trabajo decente de la OIT para el Cono Sur de América Latina, basado en Santiago, van a charlar, nos van a contar un poco sobre algunos resultados que ellos estuvieron analizando en relación a la evolución del empleo y sus características en medio de esta pandemia. Así que, sin más, les doy la palabra a Roxana y a Fabio. Bien, muchas gracias, Nacho. Yo voy a hacer una introducción de 1 minuto, 1 minuto y medio, y después sigue Roxana y tomo yo al final. La introducción es agradecer al IEP por la posibilidad de tener este inicio junto con el área, ¿no?, de empleo, de desigualdad de instituciones laborales, para hacer una serie de intercambios y de presentaciones de los trabajos que estamos realizando, distintos investigadores, distintas áreas de la Organización Internacional del Trabajo, y esto es parte de retomar un trabajo que iniciamos prácticamente hace 10 años atrás, justo cuando se estaba formando el IEP. En ese momento Daniel Heyman era el director, y aprovecho también a agradecer a Andrés López por la posibilidad de darle continuidad a este trabajo, y una cooperación que hemos venido realizando en estos seminarios que tratan de combinar las dimensiones de empleo y también de protección social y las dinámicas que se dan en esas esferas de políticas. Entonces, el propósito es justamente que abordemos para América Latina, como parte del trabajo que hacemos con el IEP,
junto con OIT y aterrizar con 2 casos puntuales, en este caso Argentina y México. Sin más, agradecerles nuevamente a todos la participación y esperamos que podamos darle continuidad a este espacio de intercambio virtual y ojalá que prontamente podamos reunirnos físicamente también para darle continuidad. Cambio, Roxana, te paso el piso a vos. Dale, bueno, muchas gracias Ignacio por haber aceptado moderar este evento. También me sumo a los agradecimientos a Andrés López como director del IEP, del instituto, y a Fabio también por haber aceptado desde la OIT a continuar con estos eventos conjuntos que hemos venido organizando. Fabio, ¿te puedo pedir que vayas pasando el PowerPoint vos? A ver, la idea como un poco planteaba Ignacio al principio y también Fabio, la idea es que nosotros en los primeros minutos planteemos un poco qué ha venido sucediendo en materia de empleo en la región, para después justamente darle lugar a Raimundo y a Luis para que planteen lo que ha venido sucediendo en Argentina y México. A ver, dando una primera imagen general, todos probablemente estemos enterados de la magnitud de la recesión macroeconómica que está atravesando la región, una magnitud importante en términos incluso históricos y para una región que tiene experiencia en reiteradas crisis macroeconómicas, y esta recesión es de una magnitud y una extensión sin antecedentes, porque es una crisis que afecta a todos los países de la región, y en particular con una magnitud particularmente intensa. En el gráfico que estamos observando aquí tenemos la tasa anual de crecimiento para el promedio de la región desde 1950 al 2020, y como podrán ver ahí están las proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario respecto del crecimiento económico negativo, obviamente para el 2020 en la región, y si uno incluso lo compara con crisis previas como la crisis del 83, la crisis de la deuda o la crisis del 2009, la crisis financiera, claramente la magnitud de la caída en el entorno del 9%, claramente marca una diferencia, incluso, como decía, para una región con reiteradas crisis macroeconómicas. Esta recesión macroeconómica obviamente tiene un impacto en los indicadores laborales, en los mercados de trabajo en la región, y si uno sigue la cronología de alguna manera más en detalle de lo que ha venido pasando con el nivel de actividad y con el empleo en la región, podés pasar la siguiente, Fabio, lo que uno observa es que la región, el nivel de actividad de la región, que es el gráfico que pueden observar a la izquierda, comienza a registrar los impactos de la crisis y sobre todo este shock de oferta asociado al confinamiento y al aislamiento social y a la irrupción, digamos, de la pandemia en la mayor parte de los países de la región, allá por mediados de marzo. El impacto fuerte sobre el nivel de actividad se observa en abril, y luego de abril algunos países empiezan de alguna manera con el rebote, cierto proceso de recuperación, mientras que algunos continuaron algún mes más con caída. Pero claramente de alguna manera abril es la bisagra entre el mayor impacto y el proceso de leve recuperación o rebote a nivel económico. Si uno observa qué ha pasado con los indicadores del mercado de trabajo, y en particular en el empleo, que es el gráfico que observamos a la derecha, vemos un panorama bastante similar, una fuerte contracción del empleo en el mes de abril, en algunos obviamente ya se veía desde marzo, y a partir de allí aparecen algunos repuntes o por lo menos una desaceleración de esa caída en otros países. Por lo tanto, si uno mira desde el punto de vista económico, claramente el segundo trimestre marca una diferencia importante con el primero, en donde todavía, digamos, en el segundo trimestre hay una caída del 15% respecto al primero, y también si uno lo mira desde el punto de vista laboral, claramente la comparación del primero y segundo nos permite de alguna manera dimensionar los impactos importantes que viene teniendo la crisis en gran parte de los países de la región. En este gráfico en particular lo que tenemos es la tasa promedio de ocupación, la tasa promedio de actividad económica y la tasa de desempleo para 8 países de la región, para los cuales contamos con información completa entre el primero y el segundo trimestre. Esos países representan aproximadamente el 80% del empleo de la región, con lo cual da una pintura bastante cercana a lo que está pasando en la región en su conjunto. Allí podemos observar entonces las últimas 2 columnas, el claro contraste entre el primer trimestre y el segundo trimestre de este año, en donde observamos una reducción de la tasa de empleo de 9 puntos porcentuales en promedio
en esos países. Eso implicó una pérdida de 32 millones de puestos de trabajo entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Ello se refleja también en una muy fuerte caída en la tasa de participación económica y un incremento de alrededor de 2,2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. Tasa de desempleo que muestra sus máximos históricos, tasa de empleo que muestra sus mínimos históricos. Y esto es particularmente preocupante en dos sentidos. Primero, porque si uno mira cómo venía la región en el último quinquenio, en los últimos años en materia de generación de empleo y en general los indicadores laborales, claramente era un periodo que ya mostraba dificultades importantes, en donde se ralentizaban ciertas mejoras que habíamos observado en periodos previos, o incluso se revertían algunas mejoras importantes que había realizado la región. En ese contexto, entonces, observamos estas caídas, como decía yo, entonces genera más preocupación aún, porque se suma a una situación complicada en materia de empleo y otros indicadores laborales, pero además es aún más preocupante este panorama, porque ese aumento de 2 puntos que mostrábamos en la tasa de desempleo claramente no muestra la totalidad del impacto en materia de generación de empleo. ¿Y por qué? Porque, bueno, buena parte de esa reducción, de esos 32 millones de puestos de trabajo que mencionábamos anteriormente, no necesariamente, o de hecho no transitaron fuertemente hacia el desempleo, sino, como observamos en este cuadro, buena parte de esa reducción del empleo transitó hacia la inactividad económica, salió de la fuerza de trabajo. De esos 32 millones de puestos de trabajo perdidos, 30 millones de personas en forma neta transitaron hacia afuera de la fuerza de trabajo, y por eso estamos observando niveles de participación económica históricamente bajos. Por supuesto, gran parte de esa población es población que, aún estando fuera de la fuerza de trabajo, se declaran disponibles para trabajar. Cuando uno mira para ciertos colectivos de trabajadores cuáles han sido estos tránsitos, se observa un impacto mayor en la reducción de empleo entre las mujeres respecto a los hombres y en los jóvenes respecto a los adultos, pero luego las transiciones que desencadenan esas reducciones de empleo a su vez han sido diferentes. Mayores transiciones hacia afuera de la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres y los jóvenes, mayores transiciones hacia el desempleo y por lo tanto mayor aumento en la tasa de desempleo en el caso de los hombres y en particular en el caso de los adultos. Entonces, en este sentido y en este contexto particular, y quizás a diferencia de otras crisis, la tasa de desempleo es solo un indicador parcial de las mayores dificultades o de las dificultades importantes que está atravesando el mercado de trabajo en esta coyuntura. Sin embargo, aún la tasa de ocupación o la tasa de empleo también resulta un indicador parcial, porque en paralelo a esa pérdida tan fuerte de puestos de trabajo, lo que observamos también es una pérdida aún mayor en las horas promedio de las personas que están en la fuerza de trabajo. Y eso sucede así porque básicamente tenemos, por supuesto, la reducción de horas que implica pasar de un puesto de trabajo al desempleo o a la inactividad, pero también ha habido reducciones muy fuertes en las horas trabajadas para aquellos que siguen estando como ocupados, para aquella población que continúa teniendo un vínculo laboral. Entonces, de alguna manera, las horas promedio, las horas trabajadas, se convierten en un indicador más cabal, sintético de la subutilización global de la fuerza de trabajo. Ahí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de por qué efectivamente las horas terminan teniendo más impacto que el propio indicador de ocupación. Bueno, básicamente, por un lado, porque efectivamente hubo reducción en la jornada laboral, entonces la población empieza a trabajar menor cantidad de horas, la población ocupada empieza a trabajar menos cantidad de horas, pero también porque aparece un grupo importante de trabajadores que siguen apareciendo, que siguen estando con una relación laboral, pero aparecen como ocupados ausentes, ¿sí? Son ocupados que están ausentes de su puesto de trabajo y por lo tanto tienen hora cero de trabajo, o aquellos incluso que están suspendidos temporariamente. Entonces, si uno mira país por país, hay algunos ejemplos, por ejemplo, de la magnitud de los trabajadores que están ocupados ausentes temporariamente, y vamos a ver que en gran parte de los países para los cuales contamos con esta información, esto es un indicador muy interesante para ver que efectivamente, aun cuando la población pueda continuar estando ocupados, un conjunto no menor de esa población en realidad no sigue haciendo sus tareas en el puesto de trabajo, y quizás tan importante como ello es que es población que aún estando ocupada obviamente no recibe ingresos, o lo recibe de manera parcial, asociado justamente a la reducción en las horas efectivamente trabajadas. Entonces, en ese sentido, uno tiene que mirar en esta crisis un conjunto de indicadores, porque probablemente por sí solo
ninguno de los indicadores recaba o arroja un panorama completo de los impactos que viene teniendo la crisis en los mercados de América Latina. Sin embargo, incluso cuando uno sigue mirando a aquellos que efectivamente están ocupados, y mira efectivamente dentro de los que están ocupados, aquellos que en general suelen tener un vínculo laboral más estable, que son los trabajadores formales con una relación laboral formal, lo que aquí observamos es que aún en ese conjunto que tradicionalmente es más estable, y más aún teniendo en cuenta lo que luego va a mencionar Fabio, que son las políticas de sostenimiento, de mantenimiento de la relación laboral formal, aún para ese subconjunto de trabajadores podemos observar caídas que resultan también históricas en términos de su magnitud. Aquí tenemos cuatro ejemplos, simplemente para que vean lo que está en círculo son las caídas, ¿sí?, que han venido registrando los trabajadores formales en los últimos meses asociados a la crisis, y todas esas caídas son de una magnitud claramente importante, incluso cuando uno mira hacia atrás la historia en el número de ocupados formales. Sin embargo, como suele suceder, digamos, en general, es que los trabajadores informales en general tienen un impacto mayor en contextos de crisis. Eso sucede, pero a diferencia justamente de crisis previas, lo que uno observa es que ese mecanismo tradicional de ajuste que tenía que ver que cuando hay pérdida de empleo formal, en general los trabajadores transitan como una especie de refugio hacia puestos informales, algunos de ellos puestos por cuenta propia, a diferencia de crisis previas, lo que sucede es que estos puestos tampoco son un refugio. Buena parte de ellos, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia, quedaron confinados en sus hogares, asociados a la pandemia, en particular al aislamiento obligatorio, y por lo tanto no puede ser o no ha sido un mecanismo de refugio como lo ha sido en crisis previas. Y lo que uno observa, a diferencia justamente de crisis previas, es que la tasa de informalidad, en vez de aumentar, como ha sucedido previamente, en realidad lo que uno observa son caídas en la tasa de formalidad, justamente porque caen los puestos formales, pero caen mucho más los puestos informales. En parte esas caídas de los puestos informales, en parte de esas caídas tienen que ver con los impactos que ha tenido la crisis en distintos sectores productivos. ¿Por qué? Porque algunos sectores que han visto fuertemente reducido en su nivel de actividad económica, son sectores que concentran una mayor incidencia, una mayor proporción de empleo informal. Ahí lo que podemos ver, esto es un cuadro que distingue los distintos sectores según la caída en el nivel de actividad, sectores de alto riesgo, de riesgo medio o de riesgo bajo, y lo que observamos en promedio para la región, que aproximadamente el 60% de los ocupados se concentran en sectores de actividad de alto riesgo o de riesgo medio. Por otro lado, solo el 18% de la población se ubica en sectores de bajo riesgo, como es la administración pública, la salud o la educación. No solo importa la magnitud, sino, como les decía anteriormente, la composición de estos trabajadores que están en estos sectores según nivel de riesgo. La tasa de informalidad es significativamente más alta en aquellos sectores de alto riesgo respecto de los trabajadores de bajo riesgo, y además son trabajadores que se ubican en general en la cola inferior de la distribución. Con lo cual esto nos marca además otra dimensión particularmente relevante, que es los impactos desigualadores que viene teniendo la crisis. Ahora bien, de acá al marzo, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos meses? Si uno mira junio, julio, y cuáles son las principales transiciones que efectivamente estamos observando, o aquellas transiciones que esperamos se observen de acá a los próximos meses. Primero, una vuelta de esa población que masivamente transitó hacia la inactividad y que vuelva a ser parte de la población económicamente activa, y efectivamente estamos viendo que hay un aumento en la participación económica. Aumento en la participación económica que en parte deriva hacia la desocupación y en parte deriva hacia los ocupados informales. A su vez, lo que podemos observar, o lo que uno suponemos que podemos observar en los próximos meses, son transiciones de los ocupados formales hacia puestos informales. Eso obviamente va a depender primero en el ajuste que se hagan las horas. Quizás no tenemos un cambio en el total de puestos formales, pero sí tenemos que esos trabajadores que estaban trabajando de manera parcial, si empieza a haber un sendero de recuperación económica, quizás empiezan a trabajar de manera full time. Pero de todas maneras eso va a estar condicionado también por la dinámica macroeconómica y las políticas de sostenimiento que haya hacia esos puestos de trabajo. En la medida en que ellos no sean suficientes, quizás podemos observar
transiciones desde puestos formales a puestos informales, y por otro lado, obviamente, transiciones que van a estar entre la desocupación y los puestos informales, porque probablemente algunos desocupados obviamente van a volver a insertarse en una ocupación informal, pero también podemos tener transiciones en el sentido distinto. ¿Qué es lo que estamos observando hasta ahora, los últimos datos que tenemos en general hasta julio? Un crecimiento de la población económicamente activa, la desocupación, que en algunos países el aumento se ha estabilizado, pero en otros ha seguido creciendo, incluso hasta julio, un aumento en los puestos de trabajo y fuertemente puestos de trabajo informales. Y suponemos que parte de estas tendencias obviamente van a continuar en los próximos meses. Bien, Roxana, entonces tomo la posta. Bueno, la primera parte del análisis de este trabajo que estamos realizando tiene que ver con ese análisis de la dinámica de ajuste del mercado de trabajo, y especialmente ese ajuste atípico que ha tenido el mercado de trabajo debido a las medidas sanitarias, a las medidas de confinamiento y a la forma en que se está produciendo la reactivación. La segunda parte del trabajo consiste en tratar de tener una tipología de ese enorme abanico de políticas de respuesta que han habido en la región a través de distintos instrumentos. Una parte ha sido documentada en el inventario que lleva la OIT. Hay, creo que para 188 países, territorios, un inventario de todas estas iniciativas. Entonces lo que hemos tratado de hacer es tratar de reunir en una tipología tres grupos de políticas que están reflejadas en este gráfico. Voy a ir rápidamente por una cuestión de tiempo. Entonces, un primer grupo que tiene que ver con el sostenimiento del empleo, el mantenimiento del empleo, un segundo grupo que es brindar seguridad económica para los desocupados, y un tercer grupo que es seguridad económica para las familias y personas en general, y fundamentalmente en la economía informal. Por supuesto, las delimitaciones de estos grupos no son totalmente precisas, hay zonas grises y hay una mezcla de instrumentos de políticas de respuesta. Fundamentalmente en las políticas de mantenimiento del empleo hemos identificado que hay tres tipos de instrumentos: los subsidios a la nómina salarial, las prestaciones de los seguros de desempleo, que tienen algún grado de flexibilidad o que se flexibilizaron a partir de la crisis, y otros apoyos que pueden recibir las empresas condicionadas al mantenimiento del empleo. Fundamentalmente los destinatarios de este grupo son los ocupados, y ahí, como muy bien describió Roxana, está esta dificultad también de dimensionar y medir esta dinámica del empleo e identificar los trabajadores que están presentes a jornada completa o jornada parcial, y todos estos otros trabajadores que figuran en las encuestas que no están trabajando, pero tienen una relación laboral y están recibiendo algún ingreso asociado también con sus salarios. Entonces las encuestas los han denominado a los ocupados ausentes. Hay varios ejemplos que seguramente van a profundizar Luis y Raimundo. En Argentina, esta asistencia para el trabajo de la producción; en Uruguay y Chile están estos seguros de paro, seguros de cesantías, que ya disponían de algún dispositivo para reducciones parciales y ausencias en el caso de actividades, generalmente impactos sectoriales que tienen algunas empresas, algún grupo de empresas, y que ya estuvieron en funcionamiento en crisis anteriores como la del 2008-2009. Otros casos, como el de Chile, introdujeron esta flexibilización a partir de la crisis. Otros países que no tienen seguros de desempleo implementaron algún esquema de subsidio, también a través de las instituciones de seguridad social. Entonces, ahí para observar esta característica de transitoriedad que tienen los programas, y también la pregunta sobre la sostenibilidad de los programas en la medida que estamos en una etapa donde se ha empezado a solapar una extensión de la pandemia, de suspensión de las actividades, la reversión de algunas etapas de flexibilización. Por ejemplo, en Paraguay ya ha habido una reversión por el resurgimiento de los casos de contagios. Entonces, ahí hay una gran pregunta sobre qué tan sostenibles son estos mecanismos. Diríamos que hay una buena familia de intervenciones nuevas y de ajustes a programas que existían. La seguridad económica para los desocupados. Ahí los destinatarios, en principio, son los desocupados típicos que teníamos en
los ajustes que presentaba cíclicamente la economía. Sin embargo, la gran pregunta es ese contingente de personas, de trabajadores que han estado recibiendo esta asistencia al empleo, ¿qué va a pasar en el futuro si la actividad económica no se recupera suficientemente? Hay algunas encuestas preliminares, por ejemplo el Banco Central de Chile, que tiene una encuesta de empresas, y otros relevamientos que muestran que muchas de estas empresas que están bajo el beneficio de estas prestaciones que apoyan el sostenimiento de empleo no van a mantener al total de sus trabajadores, o no van a ser mantenidos en su puesto de trabajo y van a ser desvinculados. Entonces la pregunta es cuántos de esos trabajadores van a terminar en los seguros contributivos y si efectivamente van a tener las condiciones de acceso. El problema principal es la relativa baja cobertura que tienen los seguros de desempleo en nuestra región por este fenómeno de la alta rotación y de la informalidad, y también que las prestaciones son relativamente bajas. Esto ha permitido también disparar algunas discusiones sobre la nueva institucionalidad para la pospandemia. Hay países concretamente que están discutiendo la posibilidad de introducir un seguro de desempleo. Ahí menciono el caso de Paraguay, donde justamente mañana hay una audiencia en el Senado donde se va a discutir un par de proyectos para instaurar un seguro de desempleo. Y finalmente, toda la batería de prestaciones económicas directas a los hogares, a las personas, normalmente en la informalidad. Ahí nuevamente lo interesante es que estos programas ya existían en la región, pero se introdujeron programas nuevos sobre los mismos programas y se ampliaron otros, se introdujeron nuevos programas como el auxilio emergencial en Brasil, que es un programa de una enorme magnitud, creo que son unos 68 millones de beneficiarios, incluso más de los que recibían Bolsa Familia. Nuevamente, hay varias preguntas que tienen que ver con esa arquitectura que tienen las políticas públicas para administrar estos programas de gran envergadura. Hubo muchos cuestionamientos sobre la velocidad de respuesta, sobre también la transitoriedad y cuál va a ser el futuro de estos sistemas. A modo de ejemplo, uno de los temas que hemos estado tratando de seguir es esta mezcla de intervenciones de políticas públicas donde se convergen programas que tradicionalmente de sostenimiento del empleo con programas de protección de los ingresos en órbita de la protección social y tratar de ver cómo confluyen y cómo han interactuado. Aprovecho para invitarlos, este martes vamos a estar presentando también en un webinar un documento que hemos preparado para Chile, donde tiene una descripción de toda esta batería temporal y también la familia de programas, y ahí se abre la pregunta sobre cuál va a ser el futuro de estos programas, que la mayoría son transitorios. Sin embargo, hay una presión muy grande para que estos programas tengan alguna permanencia en el tiempo, no solamente porque la pandemia se va a extender en los próximos, seguramente en las próximas semanas, los próximos meses, sino para institucionalizar algún programa de sostenimiento de ingresos. Ustedes habrán escuchado todas estas discusiones sobre la posibilidad de tener una renta básica, una renta de emergencia. Entonces hay también una reflexión importante de cómo conjugar, cómo reunir a esta batería de programas que están explicados en este informe que hemos producido para Chile, que va a ser presentado este martes, a protección ante la desocupación en Chile, desafíos y oportunidades luego de una crisis sistémica. Ahí vemos claramente cómo en el tiempo se fueron sumando distintos programas, porque la crisis, al principio, el impacto era desconocido, la crisis se fue profundizando y el gobierno fue, en cierta forma, respondiendo con nuevos programas para incorporar nuevos colectivos. Primero las familias, los trabajadores formales, sus familias, luego segmentos que tradicionalmente no estaban cubiertos por este tipo de transferencias, como pueden ser los trabajadores independientes, incluso los trabajadores independientes registrados formales. Ahí vemos cómo hubo una oportunidad de crecimiento también de la cobertura ante la desocupación. Entonces nos hemos permitido ahí terminar esta presentación, este PowerPoint, con una serie de temas a considerar que pueden ser parte de la discusión después para el diálogo. El tema de la transitoriedad, de las protecciones que se implementaron y la pregunta de cómo va a ser la salida y los tránsitos de estos programas. Hay varios países que tienen alguna experiencia, Argentina, la experiencia de la crisis del 2002, Uruguay también, con programas de emergencia que luego se institucionalizaron y terminaron transformándose en programas de transferencias con unas características particulares con cierta permanencia en el tiempo.
Respecto a los programas de mantenimiento del empleo, las prestaciones a los desocupados y otros programas de seguridad económica, nuevamente, además de la institucionalización, está toda esta dimensión que tiene que ver con la integración y la coordinación de las propuestas que hay para converger a programas más unificados y donde los mecanismos permitan una mejor integración de las políticas de empleo y de protección social. Y obviamente ha surgido el tema, dada la profundidad y la extensión de la crisis, es cómo incorporar a los estratos medios, que tradicionalmente no están cubiertos por programas relativamente focalizados o con algún grado de autofocalización que existen en muchos países. En el caso de Chile esto emergió con mucha fuerza, fíjense que incluso una presión tan grande para expandir los programas y la insuficiencia de los programas llevó a que también se adoptara la posibilidad de que los trabajadores pudieran retirar parte de sus fondos de pensiones para cubrir esa pérdida tan importante de ingresos. Y finalmente hay una pregunta importante que tiene que ver con cuál es el futuro de la política de empleo en este contexto y cuál es el futuro de las políticas activas del mercado de trabajo, entendiendo que son limitadas y han sido en cierta forma bastante inefectivas. Entonces ahí creo, a partir de la crisis, una oportunidad para reconstruir, repensar una política de empleo que tenga una dimensión que integre justamente los pilares que tiene cualquier política activa de mercado de trabajo, como son los servicios de empleo, la formación profesional, la intermediación laboral, con las políticas de prestaciones y sostenimiento del ingreso, entendiendo, y como mencionó Roxana, que la recuperación no va a ser en forma inmediata, sino que va a transitar durante varios meses o quizá varios años, y habrá un efecto también cicatriz muy importante, no solamente para aquellos que perdieron el empleo, sino también en las oportunidades para los ingresantes al mercado de trabajo, especialmente los jóvenes. A mí me gustaría terminar acá dejando también esa figura de un documento que justamente hemos puesto en la web ayer, donde también hacemos un relevamiento sobre estas medidas de protección a la desocupación, que tratan de integrar estas dimensiones y que están en el espíritu de este espacio de intercambio y de este seminario, que es ver las políticas de protección social y las políticas de empleo en su dinámica, en sus interacciones. Nacho, paro acá y quedamos atentos a los comentarios y preguntas. Muy bien, muchas gracias Fabio y Roxana. Muy interesante la discusión planteada y la verdad que me parece que refleja, ¿cómo decirlo?, confirma algunas hipótesis que uno venía asumiendo desde que se inició la pandemia y la cuarentena, que es el impacto, por supuesto en el empleo formal, pero sobre todo en el empleo informal y quienes son los más vulnerables, como mostraba en algún gráfico Roxana, y ahí alguna inquietud surge en relación a las transiciones de estados, digamos. Pasar de la situación de ocupado a la situación de ocupado informal, o inclusive más fuertemente a la de inactivo o fuera de la fuerza de trabajo. La inquietud creo que surge, por supuesto que no vamos a tener una respuesta ahora, pero me parece que vale la pena plantearla, es cómo puede condicionar este cambio de estado hacia la fuerza de trabajo en función de la duración del trabajador o de la persona en esa situación para volver a ingresar o transitar hacia un estado de ocupación tanto formal como informal, pero al menos a un estado de ocupación. Y por supuesto que esto está en función no solo de las características del individuo, digamos, de nivel de calificación y demás, sino también del contexto general. ¿Cuánto dura la pandemia? Como decía Fabio, que hasta me dio algo de temor cuando dijo años. Y de la activación económica. Entonces, me parece que ahí hay un punto donde podríamos, donde se debería poner la mirada en términos de futuras preguntas en función de la cuarentena. Muchas gracias. Voy a seguir con el resto de los participantes y vamos a dejar el set de preguntas y discusión para el final, si están de acuerdo. Así que les comento a todos los que nos están siguiendo por Instagram y
YouTube, porque finalmente ahora sí funciona YouTube. Tuvimos parezco un conductor de TV, me encanta. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos para retransmitir por YouTube, pero ya me acaba de informar producción que está funcionando perfectamente, e inclusive hasta se ve mejor. Entonces los invito a todos a que transiten del estado Instagram al estado YouTube, si lo desean, y allí podemos plantear dudas, inquietudes, comentarios, etcétera, que luego discutiremos con los panelistas. Le paso la palabra ahora a Raimundo Campos Vázquez. Es doctor en economía y es profesor investigador en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, que él aclara que actualmente está de licencia, y también es investigador técnico en el Banco de México. Y él nos va a contar un poco cuál fue el impacto de la pandemia, digamos, de la cuarentena en México. Que me parece que es un país que representa, digo, entre Argentina y México, digamos, en los dos extremos, con algunas políticas bastante o algo diferentes en términos de afrontar la pandemia. Podría ser un buen ejemplo para entender qué sucede en dichos países. Así que, sin más, Raimundo, te cedo la palabra, todo tuyo. Ok, ahora sí ya. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Un honor compartir esta mesa con ustedes. Déjenme ver. Aquí está. Ya. Entonces, pues sí, yo les voy a hablar del impacto en el mercado laboral mexicano. Como presentaron, efectivamente soy profesor investigador en el Colegio de México, tengo una licencia académica y ahorita estoy en la subgobernatura de Gerardo Esquivel como investigador técnico. Por lo tanto, todo lo que diga aquí es mi opinión, no es la del banco, lo de la Junta de Gobierno, todo es para mí. Entonces, si van a citar, es para mí. Entonces, yo creo que esta pandemia nos va a dar mucho trabajo a los economistas, en particular a los economistas laborales, o sea, cómo está impactando a la economía y cómo está impactando el empleo. Entonces, por ejemplo, México está entre los países con menores estímulos fiscales en la pandemia. Esta es una figura que obtuve del Fondo Monetario Internacional, donde el fondo hace una base de datos para ver cómo están reaccionando los países al COVID. Y pues básicamente México es uno de los países pues, con más bajo apoyo, ya sea en términos de política fiscal, en política monetaria es mayor el impacto. Aquí no está actualizado cuando hicieron esto en el fondo, el apoyo del monetario del Banco Central ha sido mayor en las medidas que ha tomado, pero en términos fiscales pues es muy bajo. México no tiene un seguro de desempleo, no ha habido una política contracíclica agresiva como la han tenido otros países. Y bueno, está la consecuencia de cómo se va a ajustar el mercado laboral y la economía dado estos estímulos. Y lo podemos platicar un poco más adelante. Para poner algo de contexto, México es el cuarto lugar en muertes a nivel mundial. El último dato que tenía es 71.678 muertes. Sin embargo, hay bajas pruebas en la población, es alrededor de 87 por millón de habitantes. La tasa de positividad es de las más altas en el mundo, un 44%. Entonces, ¿cuál es el exceso de mortalidad en México? El exceso de mortalidad, recordemos, es en un periodo normal se cuenta más o menos cuántos fallecimientos hay, y luego lo que estamos viendo en la pandemia es cuál es el exceso de ese promedio. Y lo que se ve en México es que aproximadamente, al menos con datos de la Ciudad de México, los más recientes, es que este exceso de mortalidad está alrededor del 50% sobre las muertes de COVID. Entonces, pues México sí tiene un efecto en términos de contagios, de fallecimientos.
y no hay una política contracíclica, una política fiscal agresiva como la ha habido en otros países. Entonces, pues bueno, la pregunta es, esta figura, ya la presentó Roxana hace un momento, es, bueno, ¿cómo pensamos en cómo van a reaccionar los países? Y esta es una figura del Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo, que aquí estamos comparando varios países latinoamericanos con respecto a marzo. Y, por ejemplo, vemos, esto es con respecto a todos los ocupados, no solo los formales, sino también los informales. Es todos los ocupados, de acuerdo con las encuestas en hogares. Y, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, Uruguay prácticamente no ha tenido un cambio. Perú, que se refiere a la ciudad de Lima, es correcto, tuvo un impacto muy negativo y apenas está recuperando para julio. En México es alrededor, actualmente en julio, de un impacto del 10% en empleo, pero Chile tiene un impacto mayor, Colombia tiene un poco impacto mayor, en Brasil, Bolivia, México están relativamente igual. Y digo de que esta pandemia nos va a dar mucho trabajo, o sea, ¿cómo pensamos de cómo los estímulos económicos van a afectar la economía y el empleo? Y creo que todavía no tenemos muy claro de cuáles serán o cuáles serían las mejores medidas para que el empleo se recupere más rápido, para que o sea, son dos cosas. Una, que la recuperación sea rápido, y otra es que la caída no sea tanta. Y pues dado que México ha tenido pocas intervenciones en el mercado laboral, creo que puede ser un experimento, un estudio de caso muy importante para saber y comparar con otros países de qué medidas tienen diferentes impactos. Pero bueno, al menos México, que no ha tenido una política contracíclica agresiva, el impacto no es de los más negativos en términos de países latinoamericanos. Entonces creo que eso es importante resaltar. Déjenme ahora, voy a hablar primero del empleo en encuestas de hogares y después voy a hablar del empleo formal con datos administrativos. En México solo podemos conocer estos dos tipos de datos mes con mes. Entonces, vamos a hablar primero de todo el empleo. Entonces, en la figura del lado izquierdo tenemos cómo está estructurada la población de 15 años o más, ya sea que esa población va a estar ocupada, va a estar desocupada, que es la que está en rojo, es la población no económicamente activa, que está disponible para trabajar, y la naranja, que es la población no económicamente activa, que no está disponible para trabajar. Entonces, la primera figura es con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de junio de 2019, y luego en México, por decreto, básicamente ya no pudo, INEGI, el Instituto de Estadística en México, ya no podía ir a los hogares por el tema de la pandemia. Entonces se hizo una encuesta telefónica, que se le conoció como Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, y esa se hizo en abril, mayo y junio. Y solo recientemente en julio pudieron volver a salir a campo. Entonces, pero el muestreo por teléfono, hay un mayor grado de error, pero podemos ver cambios muy importantes. Entonces, para junio del año pasado, el porcentaje de ocupados de la población de 15 años o más era 55%, pero cuando llega la pandemia, sobre todo en abril, que es cuando se nota el efecto de la pandemia en México, hay una caída en los ocupados muy fuerte, ¿no? De 10 puntos, y aumenta. Noten que aquí aumenta mucho más, o sea, la desocupación no aumenta tanto, sino que aumenta mucho más la población no económicamente activa que está disponible. O sea, es decir, les gustaría tener un trabajo, pero no están buscando activamente por un trabajo. Entonces, abril y mayo se mantuvo más o menos igual, y apenas en junio es cuando se empieza a recuperar. Empezamos a ver cómo los ocupados empiezan a aumentar, la población no económicamente activa disponible empieza a disminuir, y bueno, esperemos que esta trayectoria se siga manteniendo en los meses siguientes. La figura del lado derecho es el porcentaje de población ocupada por tipo de empleo, formal o informal. Y esto también ya se mencionó, que México no es distinto a otros países. Básicamente lo que observamos es que de estos ocupados,
que esta caída en empleo que observamos se da principalmente en el sector informal, por lo que cuando empieza la pandemia vemos una proporción mayor de los que sí están ocupados, que es del sector formal. Esto nos dice básicamente que los que perdieron más su ocupación vienen del sector informal. Y entonces, ahí va igual que en la figura anterior, el efecto más negativo fue en abril y en mayo, y ya en junio y en julio empezamos a ver una recuperación lenta, progresiva, para parecerse a las barras que existían antes de la pandemia. Entonces, el primer efecto es que hay una caída en empleo muy fuerte en los meses de la pandemia, y el otro efecto que es muy importante es cuál es el ingreso que están recibiendo los que se quedaron ocupados. Y esta figura es muy sencilla. Este es simplemente el porcentaje de la población que está ocupada, que mantuvo su empleo, en términos de salarios mínimos en México. Entonces, el azul es menos de un salario mínimo, el rojo es, de 1 a 2 salarios mínimos, el verde es de 2 a 3 salarios mínimos, el naranja de 3 a 5 salarios mínimos, el grisecito es más de 5 salarios mínimos, y luego en México tenemos estos de no recibe ingreso o simplemente se negó en la encuesta a responder un ingreso. Entonces, lo que observamos es que para junio de 2019 había alrededor un poco más del 50% de la población que tenía a lo más 2 salarios mínimos, ¿sí? En abril esto empieza a aumentar, en abril ya de 2020, ya con la pandemia, empieza a aumentar y se empieza a reducir los de salarios más altos. Entonces, no solo tenemos un problema de que se están perdiendo empleos, o se perdieron empleos de forma muy rápida, sino que también los empleos que se quedaron fueron con menores salarios, con salarios más bajos. Entonces, teníamos que poco más de 50% en junio de 2019, para abril era prácticamente un poco más del 60%, con menos de 2 salarios mínimos. Entonces, no solo tenemos el problema de empleo, sino que también hay menores ingresos. Entonces, déjenme ahora hablar un poco de los datos administrativos del sector formal, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí empieza en marzo, en México, en marzo de 2020, y desde ese pico al bajo, básicamente se han perdido, en el último dato en agosto, es 1.025.000 empleos. Entonces, vemos cómo en el empleo formal se observa que se toca fondo en julio, y ya empieza a recuperarse para el último mes, que es agosto, con una leve recuperación. Entonces, la pregunta que ya se hizo anteriormente, que es, bueno, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en que que estamos en el fondo, cuánto tiempo nos va a tardar llegar a donde estábamos antes? Y bueno, aquí creo que es interesante para ver las medidas que han tomado diferentes países y ver si eso nos sirve para saber qué es lo más importante en la velocidad de la recuperación. Ahora, en México está muy focalizado quienes perdieron el empleo, al menos en el sector informal, en el sector formal, perdón. O sea, básicamente todos los trabajadores, o la gran mayoría de los trabajadores, son los de salarios bajos. Se perdió un poco más de 1 millón de empleos de febrero a agosto. Prácticamente el 73% pertenece a trabajadores con 1 o 2 salarios mínimos. Los trabajadores de ingresos bajos son los que perdieron su empleo. Esto era mayor, si vemos el dato para junio, por ejemplo, es casi el 90% de trabajadores. Entonces, los que perdieron inmediatamente su trabajo fueron trabajadores de bajos ingresos. Los otros trabajadores sí comparten en una parte que también perdieron su empleo, pero quien se llevó la mayor parte de la pérdida, la carga de esta pérdida, son los trabajadores de ingresos bajos. Y bueno, pues, ¿quiénes son esos trabajadores de ingresos bajos?
Pues principalmente son trabajadores jóvenes. Aquí en esta figura es los trabajadores, la pérdida de empleo de febrero a agosto entre los trabajadores de 15 a 29 años de edad, entre 30 y 59 años y mayor a 60 años. En general, los hombres en el sector formal al menos, los hombres son los que han perdido un poco más el empleo, pero sobre todo los más jóvenes. Los más jóvenes han perdido mucho más el empleo que los de 30 a 59 y luego los de mayor a 60. ¿Por qué? Pues esto es consistente con la lámina anterior, que es que pues, generalmente los trabajadores más jóvenes o los de mayor edad son los trabajadores con menores salarios y son los primeros en ser despedidos, dejar el empleo por bajos salarios. Entonces, qué más? Sabemos que son los trabajadores de bajos salarios, los trabajadores jóvenes. ¿Qué más podemos identificar que son los trabajadores afectados? Los trabajadores más afectados están muy relacionados a ciertas industrias, principalmente en México, a los servicios para empresas, personas y el hogar. Aquí tenemos igual la pérdida de empleo entre febrero y agosto en números absolutos y tenemos las industrias. Y los que más perdieron, básicamente la mitad de todos los empleos están en servicios, pero también se han perdido empleos sustanciales en comercio, en agricultura, en construcción, en transformación, que es básicamente manufactura. Pero principalmente la mayoría se va a servicios para empresas, personas y el hogar. Y bueno, ¿y cuáles son estas empresas de servicios? Pues en México principalmente están en el turismo. Este es un mapa del país con las 32 entidades federativas y los ayudo a mis colegas internacionales donde están básicamente las playas turísticas de México, ¿no? Entonces ahí pongo dónde está Cancún, dónde está Huatulco, dónde está Acapulco, dónde está Mazatlán, dónde está la Riviera Nayarita, Los Cabos, y básicamente donde hay lugares con playa turística, es donde más recibieron el impacto en el empleo en México. Es el impacto más grande. O sea, estamos hablando de Quintana Roo, por ejemplo, donde está Cancún. Es una pérdida de 25% del empleo, es una pérdida brutal. O sea, y recordemos que en México empieza la pandemia en marzo. Tenemos las vacaciones de Semana Santa en México y es un periodo vacacional muy importante para la industria turística. O sea, tenemos el de Spring Break de Estados Unidos y luego la Semana Santa y pues básicamente la industria turística perdió esas semanas fuertes de demanda alta y son las que más han sido afectadas en esta pandemia. Ciudades, básicamente puede resumir, ciudades con playa, que los trabajadores jóvenes que trabajan ahí con ingresos bajos son los más afectados. Entonces podemos distinguir claramente en esta pandemia quiénes han sido los trabajadores más afectados y dónde están localizados en el país. Por último, antes de terminar, me gustaría tener esta reflexión. Aquí pongo esta figura del efecto en el empleo por género, mujer o hombre. NOE es con los datos de encuestas en hogares y IMSS es con los datos administrativos de los trabajadores formales. Como les mostré, el efecto en los trabajadores formales es menor que con encuestas en hogares. Estamos alrededor del 5% negativo para julio con respecto a marzo. El efecto en las encuestas en hogares, la caída en el empleo fue dura en abril, de más del 20%, pero después se fue recuperando. Y me gustaría detenerme un poco en este efecto al final entre junio y julio y la diferencia que tenemos entre los datos administrativos y las encuestas en hogares por género. En los datos administrativos vemos que en general estamos observando un patrón relativamente similar por género, pero en las encuestas en hogares no estamos observando eso, al menos para julio. Como que se veía que las mujeres y los hombres iban a tener el mismo efecto hasta junio,
pero luego en julio se rompe esta tendencia. Y al contrario de que sigue aumentando, el empleo para mujeres en julio se redujo en comparación con junio. Y, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, en este slide lo que pongo es la misma figura que les había puesto antes, pero ahora para hombres y para mujeres. Para hombres simplemente vemos cómo se va recuperando el porcentaje de ocupados y cada vez estamos más cerca al nivel que se tenía antes de la pandemia. Es la figura anterior, pero para mujeres, vean que el porcentaje de mujeres ocupadas para julio del 2020 se reduce en comparación con junio del 2020. Y lo que quisiera ver es aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es en población económicamente, población no económicamente activa que está disponible, o es aquella población no económicamente activa que está no disponible, o son los desocupados que está aumentando? Y lo que me llama la atención de esta figura entre junio y julio del 2020 es que lo que aumenta mucho más es la población no económicamente activa que está no disponible. Hay que analizar este dato todavía para agosto y que posiblemente la siguiente semana salgan esos números, pero la preocupación aquí es, bueno, si con la pandemia y tenemos a, por ejemplo, los hijos en casa, ¿quién se está haciendo cargo de los hijos? Que las mujeres ahora digan que ya no están disponibles para trabajar, pudiera ser que nos está sugiriendo esto, que simplemente por el trabajo doméstico extra que está sucediendo en los países y sobre todo en nuestros países, que hay una cultura y estereotipos donde la mujer se hace cargo más del trabajo doméstico que los hombres, de acuerdo con las encuestas que tenemos. Y si eso es correcto y con lo que está pasando en la pandemia, esto podría verse que simplemente ya no van a participar en el mercado laboral y están haciendo, más mujeres que hombres, están haciendo trabajo doméstico en términos de cuidado infantil. Entonces creo que tenemos que pensar y analizar estos datos conforme vayan saliendo y tratar de entender mucho mejor la pandemia, de qué políticas son las mejores para evitar una caída tan fuerte en el empleo, pero también para acelerar la recuperación. Pero también esto último que estoy mencionando es qué es lo que vamos a tener que hacer o cómo pensamos, cuáles son los costos y beneficios de abrir las escuelas, no abrir las escuelas, en términos de empleo para mujeres, en términos de recuperación del empleo en el largo plazo. Entonces, con esto termino. Les agradezco y pues bueno, seguimos platicando de estos temas en la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Me parece, a ver, dos cosas antes de seguir con las discusiones que me parecieron súper relevantes o al menos novedosas para la discusión. La primera es la distribución geográfica del impacto. Entonces, lo planteo en forma de pregunta, pero no para responder. Por supuesto que eso debería generar algún tipo de inequidad regional y la pregunta sería cómo reacciona el gobierno central frente a esas inequidades regionales que se generan, por un lado. Y por otro, sí me parece algo para resaltar, es cómo algunas discusiones que son de carácter estructural toman mayor relevancia en aspectos o en situaciones como las actuales, que son pura coyuntura. Como vos bien lo traías a la discusión, las brechas de género, que es una discusión súper importante y además de carácter estructural. Y digo, en países como la región, donde la participación femenina es menor a la de los varones y sería súper útil para las economías regionales que esa brecha se cerrara, como en un contexto de pandemia o catastrófico, por llamarlo de alguna manera, esa discusión toma mayor relevancia y condiciona aún más el salir, no solamente salir de la coyuntura. Ya no pensamos solamente en la estructura, en los problemas estructurales, sino ahora es lo inmediato. Y cómo esos paradigmas, digamos, que están muy fuertemente arraigados en nuestras sociedades,
limitan aún más el poder salir o pensar en temas estructurales. Seguimos con nuestro panel y dejamos para el final, como les mencioné anteriormente, la ronda de preguntas y discusiones. Entonces, digo, tuvimos a Roxana y a Roxana Mauricio, a Fabio Bertanú, que nos presentaron un panorama general a nivel regional. Luego Raimundo nos contó un poco qué pasa digamos, en el lado norte de la región, en México. Y ahora tenemos a Luis Beccaria, que es doctor en economía, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y investigador del EDIL IEP, para que nos cuente un poco cuáles son sus visiones, sus resultados, sus análisis sobre el impacto del COVID, la cuarentena en el mercado laboral en Argentina. Luis, todo tuyo. Perdón, ahora sí me oyen, ¿no? estaba muteado. Ahora sí, perfecto. Sí, estaba muteado, les pido mil disculpas. Entonces, bueno, agradeciendo a los colegas del IEP y del OIT la posibilidad de participar en este seminario. Afortunadamente las presentaciones anteriores van a hacer que vaya un poco más rápido porque han planteado las características particulares de un shock de oferta como el COVID y cómo tiene efectos muy singulares. Por ejemplo, lo que decía Nacho al final sobre cómo estos efectos lo que hacen es agudizar cuestiones ya estructurales. Y en el caso particular de Argentina, donde la economía venía atravesando ya un relativamente largo periodo de estancamiento y que solo un par de años antes había enfrentado una de sus tradicionales fases recesivas. Ustedes ven aquí en este gráfico del producto de varios años como tenemos marcadas episodios cíclicos. Es en esta coyuntura donde se irrumpe la pandemia, ¿no? O sea, donde la actividad sufre los efectos del shock asociado a los aspectos que ya fueron mencionados, o sea, las medidas de aislamiento que fueron dictadas hacia fines de marzo, que hasta junio fueron bastante estrictas en todo el país. A partir de junio comienzan a relajarse, especialmente en el interior del país, y que ha habido marchas y contramarchas. Eso es interesante para después poder ver algunas de las cuestiones que han ido sucediendo. Pero bueno, en términos del nivel de actividad, la cifra, hay una caída muy manifiesta en términos de los datos trimestrales, y cuando recurrimos a las series del indicador de producción agregado, vemos como el grueso de la caída se advierte, como en algunos de los otros países, lo mencionaba Roxana al principio, entre febrero y abril, y ya en abril comienza alguna recuperación. Vamos a ver en qué medida. No es que vayamos a poder ver efectivamente que cómo esto se ha traducido estrictamente en la cadencia del movimiento del empleo, dadas las restricciones sobre las que voy a abundar a lo largo de la presentación, las carencias en términos de información. Pero bueno, tenemos esta disminución de 26% entre febrero y abril, y esta recuperación, simplemente para compararlo con periodos recesivos anteriores, es el más profundo, se producen solo dos trimestres,
el más cercano es la crisis, la conocida crisis del 2001 y 2002, donde esta caída se produce en 3 trimestres, o sea que es una disminución muy marcada del nivel de actividad. Bien, ¿cuál es qué efecto ha tenido esto sobre el mercado de trabajo? Lamentablemente, como vamos a ver, no tenemos toda la evidencia para poder contar con una pintura del estilo que fue planteada por México por un lado y por varios países, por Roxana al principio, pero permítame primero simplemente poner en contexto de la situación del mercado de trabajo la irrupción de la pandemia, ¿no? O sea, asociado a la restricción, a la recesión que había comenzado a principios del 2018, tenemos una caída del nivel de, acá tenemos el producto, y después asociado a una caída del nivel de empleo de los trabajadores registrados, los trabajadores formales, y un comportamiento como en varias otras coyunturas pasado, contracíclico por parte del empleo no formal, digamos, o del empleo asalariado no formal, que son los asalariados no registrados, los asalariados informales y los no asalariados, acá agregados todos los no asalariados para simplificar. Y en este proceso también hay en esta coyuntura, incluso ya previamente al desencadenamiento de la fase recesiva última, previa al COVID, un descenso paulatino del salario real. Este es el salario real de los trabajadores formales, y un incremento de los niveles de pobreza por ingreso, ¿no? O sea que ya estaba a niveles de cerca del 35% de la población urbana hacia fin del año 19. Este es como el contexto en el que se da. Como le digo, ¿cuál entonces fue el impacto del COVID? Reitero, poca evidencia. Vamos entonces a básicamente trabajar con datos del empleo formal y después tomar alguna información parcial en términos geográficos, pero que creo que nos van a que son, como vamos a ver, consistentes con esta figura que va emergiendo de la región y seguramente en muchos otros países. En primer lugar, tenemos que la caída del nivel del empleo privado formal es una caída, claro, 3% no es, en 2 trimestres, una caída despreciable, ¿no? No hay muchos episodios previos de una caída en un periodo tan corto de semejante magnitud, pero si ustedes lo ven en relación a lo que ha pasado con el nivel de actividad, implicaría una respuesta relativamente poco elástica de la cantidad de personas que permanecen ocupadas, o sea, que personas que están en los registros de las empresas y, lo más importante, recibiendo una remuneración, ¿no? Esto, comparado con otras, como les digo, con otros episodios cíclicos recesivos, es, por ejemplo, en el 18 hay una caída similar del empleo. En el caso del episodio previo, acá tenemos también una caída relativamente de igual magnitud, pero con una caída del producto solo del 90. Este es en el episodio del 2016, del 2008-2009, y esta es la recesión del periodo 2001-2002, donde ahí sí tenemos una reducción, si ustedes quieren, más cercana en términos de intensidad, una elasticidad mucho mayor del empleo privado formal. O sea que aquí tenemos una relativa respuesta negativa a el nivel de caída de la producción agregada. En parte, esto tiene que ver con las políticas que fueron desplegadas dirigidas a las empresas de este sector, entre las que ya mencionaba Fabio, dentro de su tipología. Estos son un conjunto de, por un lado,
modificaciones de las regulaciones para hacer más caro el despido, incluso formalmente el despido estaba prohibido, no se podía despedir por razones económicas. Obviamente hubo despidos porque hay razones, creo que tiene que ver con las actividades de construcción, por ejemplo, y esto es lo que redundó en esta disminución de 3-4% que vimos. Y la principal política compensadora frente a los efectos del COVID fue esta asistencia de emergencia, llamado ATP, es asistencia al trabajo y a la producción, que en lo que hace a los, quiero enfatizar estos tres componentes, que es el pago de un salario complementario, o sea, se abonaba a las empresas en situaciones críticas. Había una serie de restricciones, había una serie de condiciones de elegibilidad, que no era solo el sector originalmente para los sectores que no eran, que no estaban autorizados a estar activos, que no estaban autorizados a producir, más unas restricciones respecto de la facturación, de la evolución de la facturación. De hecho, en el mes de abril y mayo, estos llegaron al 40% de los puestos privados. El 40% de los puestos privados fueron beneficiados con una transferencia que equivalía, grosso modo, al 50% de las remuneraciones. La idea es que las empresas deberían pagar el resto. Había también, pero estos fueron de menor extensión, una postergación o reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social. No hay evidencia de cuán extensivo ha sido este beneficio. Y también se proveyeron de préstamos a tasa reducida, especialmente para aquellos que no eran beneficiarios del salario, de empresas que no eran beneficiarias del salario complementario. La otra cuestión que mencionaba Roxana, no voy a abundar, es el tema de que este indicador no nos da, aún para el sector privado formal, un indicio de qué ha pasado con el uso del factor trabajo, porque muchos de estas personas, bueno, no han vuelto a su lugar de trabajo, sí han vuelto aquellos en los sectores que han sido autorizados, los llamados sectores esenciales. O sea que muchos siguen trabajando desde su casa o algún otro arreglo que les permite, como les digo, permanecer en la nómina de las empresas y por lo tanto obtener un ingreso, pero la intensidad de ese trabajo es menor, por lo tanto el indicador de horas sería aquel más adecuado para dar cuenta de qué ha pasado en la relación entre el producto y el uso del factor trabajo, por ejemplo, si uno quiere tener idea de eso. Simplemente alguna evidencia que tenemos para el sector privado, para el sector formal, es el tema de las suspensiones formales, ¿verdad? Una modalidad por la cual los sindicatos y las empresas arreglan este mecanismo de suspensión, por lo cual los trabajadores, en el caso concreto de la pandemia, directamente no van. En otras coyunturas, las suspensiones implican que los trabajadores no trabajan algunos días de la semana, algunas semanas del mes. Es un arreglo usual para afrontar coyunturas idiosincráticas de ciertos sectores o más generales. En el caso de la pandemia se autorizó y el Ministerio de Trabajo homologa estos arreglos por los cuales las empresas siguen pagándole al trabajador una remuneración. En el caso de Argentina el arreglo que hubo es el 75% de la remuneración, es la que reciben estos trabajadores. El costo de la empresa es todavía menor porque hay alguna reducción de costos salariales. Y esta es una estimación en base a unos números que se han difundido respecto a que aproximadamente el 12 o 13% de los asalariados privados están en esa situación. Y lo han estado en esa situación
básicamente durante los meses de marzo, abril y mayo. No ha habido, en junio una pequeña reducción de la proporción. Uno podría, digo, este número este indicador de 85 diría cuál sería el nivel de empleo neto de las netos de las suspensiones, lo cual muestra una caída muy significativa. La otra cuestión es, incorporemos el empleo público formal, y aquí el empleo público, como en otras coyunturas vamos a ver, ha jugado también hacia la estabilidad del empleo. Como verán, ha estado aproximadamente constante, y tenemos entonces que el empleo total formal, el conjunto de los asalariados registrados, habría caído hacia el promedio del segundo trimestre 2 puntos respecto de la situación inicial, que es el cuarto trimestre del año pasado. Esta situación también se había verificado en otras coyunturas, por ejemplo en la coyuntura 2001-2002, como el empleo público estaba estable un poquito por encima, menos relevante en otras de las coyunturas. ¿Qué pasó con las remuneraciones? Las remuneraciones se deterioraron. Estas son las remuneraciones de los asalariados formales de los asalariados formales en su conjunto, y aquí tenemos que esta disminución de aproximadamente 6%, y todavía más marcada respecto de marzo, porque había habido un aumento de remuneraciones en febrero y en marzo. Vuelvo a insistir, tengan en cuenta el contexto del mercado de trabajo previo a la pandemia. Era muy complicado, con salarios que venían cayendo. El gobierno, el Estado, no había plafón para reunir las convenciones colectivas en momentos de escasa capacidad empleadora. Estoy hablando antes del COVID, del aparato productivo, y entonces el Estado decretó un incremento de suma fija hacia enero y febrero, y esto es lo que reflejan las cifras de enero y de febrero, pero respecto de ese momento ya difícil obviamente pensar en ajustes de remuneraciones. La inflación se desaceleró, pero de cualquier manera siguió afectando el valor real de las remuneraciones, y tenemos una caída. Esta caída de alguna manera refleja dos fenómenos. Digamos, en esta caída de aproximadamente 10% de la remuneración entre junio y marzo, lo que tenemos es, por un lado, el aumento de la proporción de trabajadores que están suspendidos. Por lo tanto, en realidad, si solo miramos qué le pasó a los salarios de los trabajadores formales no suspendidos, la caída, en vez de ser del 10%, es alrededor del 6%. O sea que hay en esta caída del 10% un efecto composición, y que se da por el hecho de que hay ahora un conjunto mayor de trabajadores, un conjunto grande de trabajadores, 13%, que cobran el 75% de lo que era su salario. La otra cuestión, para dar idea de qué significa este 13% de suspendidos en el sector formal, en la crisis de 2008-2009 estaba alrededor del 1% el porcentaje de suspendidos. Bien. Pero bueno, esta es la historia que podemos contar con la información disponible. Lamentablemente, no contamos en Argentina con la información de la encuesta de hogares, que es la fuente principal de indicador, una de las dos fuentes principales para analizar el mercado de trabajo en nuestro país. No contamos con la información del segundo trimestre, o sea, no podemos precisamente ver qué ha pasado en el mes donde se ha dado el impacto pleno del COVID. Estará para algunos primeros datos, serán difundidos, esperamos, la próxima semana. O sea, este seminario ha corrido un par de semanas, podría haber dicho alguna cosa más sobre Argentina, pero
enfrentamos esta limitación. No tengo que abundar para decir lo que implica para países como el nuestro no contar con información del sector informal, por dos razones. Primero, porque como en cualquiera de los países que comentó Roxana, o lo que sucede en México, este es un sector donde tiene una importancia muy significativa. La otra cuestión es porque, como hemos visto, el impacto, y como era de prever en el caso de Argentina, el impacto del COVID es distinto en uno y otro sector, ¿no? La especificidad del shock es que el impacto negativo es mayor era previsible que fuese mayor, y lo ha sido, y lo podemos constatar en los otros países para los que tenemos información. Y esto no solo porque la proporción de actividades esenciales es algo menor en el grupo de asalariados, de trabajadores no formales, entre los números que miramos hace unos meses con Roxana, a partir de lo que eran las actividades esenciales o no, nos daba cuenta que estas eran del 25% entre los trabajadores formales y del 32% en los trabajadores formales y del 25% entre los cuenta propia y los asalariados no registrados. O sea, no es solo porque hay un poco más de actividad permitida entre los trabajadores formales, sino porque la situación de los que no continúan trabajando es mucho más complicada entre los no asalariados y entre los asalariados registrados que entre los registrados que continúan haciéndolo. Por lo tanto, realmente no contar con esta información no podríamos tener la real magnitud del impacto que ha tenido la pandemia sobre, o los efectos de las medidas de aislamiento, sobre el nivel de empleo, sobre las características del empleo, sobre los ingresos, ¿no? Uno espera que los trabajadores por cuenta propia, como en otros países, muchos de ellos no hayan podido salir a trabajar, y que haya habido despidos entre los trabajadores informales, entre los trabajadores asalariados informales. Por lo tanto, lo que sí contamos es con información sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, son solo 3 millones de habitantes, 8%, menos del 8% de la población total, además una ciudad muy particular, para nada representativa en términos de muchos parámetros del mercado de trabajo, de lo que es el conjunto del país, aún el conjunto del país urbano, pero que por un lado era la única información disponible, y por otro lado seguramente en términos cualitativos el tema de los impactos no debería ser muy diferente. Lo que tenemos efectivamente con información del Gran Buenos Aires es el mismo panorama que nos contaba Roxana y que uno advierte también a partir de la presentación realizada antes por el colega mexicano. O sea que tenemos una muy fuerte caída de los trabajadores por cuenta propia y una muy fuerte caída de los trabajadores asalariados no registrados, y una caída del empleo total. Esto está hecho en solo un trimestre, no cambia mucho si lo hiciésemos con abril, con el cuarto trimestre, de cerca del 20% del empleo, con una caída del empleo registrado que es del orden de magnitud que habíamos visto se verificaba a nivel nacional. Acá da un poquito más de caída del empleo asalariado registrado. O sea que tenemos aquí una situación, como les digo, semejante, que refleja los patrones que uno esperaba y que es semejante a lo que se da en otros países, con las mismas implicancias. Tenemos un tipo de shock negativo que impide uno de los mecanismos contracíclicos que normalmente tienen los mercados de trabajo en nuestras economías, que es el papel del
sector informal o del empleo informal frente a coyunturas de esta naturaleza. Aquí nuevamente, como esbozaba Roxana, hay un tema que hay que tener en cuenta en el tratamiento que se da especialmente para los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Porque los trabajadores por cuenta propia, en el caso de algunos países, entiendo yo que quizás ella después pueda dar mayor detalle, el trabajador por cuenta propia que no encuentra chances de continuar desarrollando su tarea por estar limitado, uno lo puede tratar como un trabajador ausente o lo puede tratar como un inactivo, ¿no? En la Argentina la decisión tanto del INDEC, de los números que van a aparecer la semana próxima, como de la Oficina Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, optó por la modalidad que entiendo es, por ejemplo, la que se usó en México, que básicamente los trabajadores por cuenta propia que no tuvieron oportunidad de continuar su tarea por el impedimento que plantea las restricciones impuestas al movimiento, van directamente como inactivos. Y por lo tanto, bueno, esto simplemente, permítame simplemente enfatizar esta cuestión de cuán diferente es la situación en un contexto como este de otros donde, por ejemplo, en la coyuntura 2008, como los trabajadores por cuenta propia y los asalariados no registrados jugaron contracíclicamente, y todavía se da con mayor, no quiero volver, con mayor énfasis en la última recesión del 2010, iniciada en el 2018. Pero decíamos que entonces en este contexto lo que uno observa es, por un lado, un aumento del desempleo. No es un aumento menor, ¿no? Es un aumento de 5 puntos en 2 trimestres. Entonces el cuarto trimestre del año pasado y los 2 trimestres de este año tenemos allí un incremento significativo, pero todavía la cuestión más importante se da en la caída de la tasa de empleo. Tenemos esta caída del 20% aproximadamente del empleo, se refleja en esta caída de la tasa de ocupación, de la tasa de empleo, y que es consistente con este aumento de la tasa de desocupación y con esta fuerte caída en la tasa de actividad, por esto que acabo de decir respecto al tratamiento de los, básicamente, algunos deben ser fundamentalmente, no tenemos los microdatos como para poder constatarlo, trabajadores básicamente por cuenta propia que no han podido continuar su actividad. Estas caídas de la tasa de actividad no hay registro, no hay un episodio similar desde que se cuenta con registros desde el año 63 en la Argentina de las tasas de actividad, ¿no? Tenemos un máximo de una caída, pero en términos de aumento de 2,8 puntos en algún momento del año 95, ese es el único cambio en la tasa de actividad de una magnitud, pero es un aumento y no una caída, o sea que tenemos allí una situación, como vuelvo a decir, no quiero abundar porque es del mismo patrón que nos presentó el colega mexicano y que nos presentó Roxana para muchos países. En la Ciudad de Buenos Aires no se advierten demasiadas diferencias entre el comportamiento de las empleo entre hombres y mujeres. Digo, con la información también es parcial. Esta información, por otro lado, de la Ciudad de Buenos Aires solo está disponible desde hace 3 o 4 días, o sea que tampoco es que hay demasiada información al respecto, pero esto sí puede ser una cuestión más particular de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, uno de los sectores
que han sido particularmente afectados y que tiene claramente un alto componente, casi totalidad de empleo femenino, es el servicio doméstico. El servicio doméstico es una de las actividades más limitadas. Por ejemplo, alguna información de estas encuestas cualitativas que han desarrollado algunas entidades mostraba que 2/3 partes de las, y no solo, que no se realizaron en el ámbito solo de la ciudad, sino que abarcaba otros ámbitos geográficos, daba cuenta de que, por ejemplo, 2/3 partes de las personas que estaban trabajando en servicio doméstico antes de las pandemias no han continuado trabajando. En este caso eran asalariadas no registradas, ¿no? que han seguramente perdido sus empleos, que podrían volver a retomarlo luego de la pandemia, pero que claramente no, entre lo que es más importante, no obtienen ingresos durante esta situación, ¿no? Bien, como digo, más allá del tratamiento, son inactivos, son ocupados, claramente esta caída del empleo en los trabajadores informales ha estado afectada, ha llevado a impactar negativamente sobre los ingresos de ellos y de los hogares en los que son miembros. Vimos que entre los trabajadores formales la reducción del empleo no es, la reducción del salario fue de casi el 10% en promedio, y que esto se acumula a un proceso que ya venía en los últimos 2 años, por lo menos. En el caso de los trabajadores informales, por darle un nombre genérico, también habían venido perdiendo ingresos reales en ese mismo periodo, pero aquí sufren la pérdida del empleo significa un impacto muy significativo, ¿no? A ver, nosotros hicimos, a partir de la información de la Ciudad de Buenos Aires, son simplemente una estimación de que la masa del ingreso laboral debió haber caído en términos per cápita, cayó con la información sobre remuneraciones y empleo que la misma que se difundió, que la masa de ingresos laborales per cápita se redujo en 23%. ¿No? Es una caída muy significativa, y que su equivalente, digamos, total, o sea, no solo considerando las fuentes laborales, sino las no laborales, cayeron en el entorno del 18%. No hay que darle demasiada valía a esta diferencia, porque digo, son estimaciones muy groseras, pero esta diferencia podría dar cuenta de 2 fenómenos. Por un lado, que una de las fuentes de los ingresos no laborales muy importantes, especialmente en la ciudad, son las jubilaciones y pensiones, y esta fuente de ingreso se debe haber deteriorado en términos reales en alguna medida, pero los jubilados siguieron cobrando sus haberes. Y por otro lado, lo que vamos a ver en un rato, que es las políticas de transferencia, las medidas que se impulsaron en términos del otro conjunto de medidas que habían desplegado los países, que en la Argentina tuvo un programa bastante importante, precisamente para decir algo del impacto distributivo, dado la escasa información. En primer lugar, para dar idea con otra coyuntura, esta es la caída del ingreso familiar per cápita que vemos aquí que se puede estimar con los datos de la Ciudad de Buenos Aires, que es una caída que, sin embargo, no es tan profunda como la caída que se observó. Obviamente es parecida a la que a la misma altura de la recesión se había advertido en 2001 y 2002, pero la diferencia de estas coyunturas es que la fuente principal de esta reducción estuvo en la caída de las remuneraciones en un contexto altamente inflacionario, mientras que aquí
lo tenemos asociados a la caída del nivel de empleo más que a la caída de las remuneraciones, las que de cualquier manera se redujeron, pero el principal fuente de merma de los ingresos familiares está en la pérdida de ocupaciones. ¿Cuál sería el impacto distributivo de esto? Bueno, Perdón, Luis, nos quedan sí. 5 minutos nada más. Sí, ya termino. Una evidencia indirecta es, esto ya es para todo el país, estos son los datos de la encuesta de hogares, es ver cuál es la fuente de ingreso de los hogares en distintos quintiles de la distribución del ingreso familiar, ¿no? Entonces tenemos que en los hogares de menores recursos lo que priman son las fuentes de empleos no asalariados, o sea, los no asalariados, los asalariados no registrados, y las transferencias públicas. A medida que aumentamos, lo que se torna más importante son las fuentes de empleo formal o de haberes salariales, haberes jubilatorios, ¿no? Por lo tanto, si estos sectores fueron los más castigados, podemos tener ya una idea, o no tenemos que aventurarnos muchos a plantear que el impacto de estas medidas, hasta ahora, en esta primera vuelta de medidas, del impacto del shock más de oferta, debió haber sido claramente negativo sobre, en términos distributivos, haber afectado negativa y más intensamente a los estratos de bajos ingresos. Si a esto le agregamos, y nos miramos solo los ocupados, y le agregamos además cuál es el porcentaje de ocupados, estas son masas de ingresos, esta es la masa de ingresos, ¿no? Cómo se distribuye la masa de ingresos según el quintil. Y aquí es en términos de ocupados, donde lo que sumamos son los ocupados del sector público, los puestos salarios registrados, más los puestos esenciales no registrados. Como vemos, nuevamente, un panorama similar, ¿no? Estos sectores, sus fuentes de ingresos laborales al menos están más sesgadas hacia posiciones que han sido las más afectadas en la pandemia. Les decía sobre el papel, qué papel ha jugado el Estado para tratar de minimizar el impacto sobre básicamente los hogares, y básicamente los hogares que reciben ingresos de ocupaciones informales. Lo que se estableció rápidamente es esta transferencia de ingresos, el denominado ingreso familiar de emergencia, que es de una magnitud muy significativa, ¿no? Para tener idea, en el país hay 13,8 millones de hogares, más o menos, 14 millones de hogares. Y este ingreso familiar de emergencia se pagó durante estos meses. ¿Cuántos meses ya llevamos? Desde marzo acá, llevamos 6 meses. Se pagaron 3 de estas transferencias mensuales. O sea, hubo 3 transferencias, cada hogar beneficiario recibió 3 transferencias, aproximadamente mensual, pero siempre hubo idas y venidas, y no fue estrictamente el periodo que me dio es un mes, y ahora está en discusión el otorgamiento del cuarto. O sea que no es que esto fue recibido por estos hogares los 6 meses de la pandemia, fue recibido por ahora 3, estaría asegurado el cuarto, pero puede venir con algunas restricciones por algunas cuestiones que voy a mencionar ahora y que tiene que ver con qué ha venido pasando con las restricciones a la actividad. Por lo tanto, lamentablemente no tenemos una evaluación del impacto. Da la sensación que ingreso, que esta transferencia está razonablemente bien focalizada a los sectores de menores ingresos. Por ejemplo, 2,5 millones de estas transferencias van a los hogares que ya recibían
una transferencia, la asignación universal por hijo, que ya es una transferencia que viene otorgándose a hogares con niños, y que donde las personas son o desocupados o ocupados en actividades informales, y estos hogares sí hay evidencia que están, que esa transferencia está muy bien focalizada para los sectores de menores ingresos, o sea que habría evidencia de que esto ha tenido un impacto de morigeración de la influencia negativa sobre los ingresos de los hogares, digamos, en la mitad de la distribución. Ahora, no fue muy claro la asignación, yo no tengo tiempo para ir en detalle, después podemos comentar. Esto era aproximadamente de 10.000 pesos por mes, que era bastante menos que un salario mínimo, que está en 16.000, 17.000 pesos, y es equivalente al máximo del seguro de desempleo fijado en abril. No dije nada del seguro de desempleo porque acá son muy pocas las personas que cobran seguro de desempleo, y sobre ese aspecto no hubo ningún tipo de modificación. Y también hubo un bono a los jubilados para tratar de reducir, al principio de la pandemia, para tratar de reducir el impacto negativo en términos de pérdida de salario del haber real. No obstante esta transferencia, no obstante que uno pueda puede haber alguna evidencia respecto a que efectivamente afectado o ha sido beneficiada con ella sectores de menores recursos, si nuevamente evaluamos la situación a partir de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad obviamente de niveles de ingresos mucho más altos, vemos que ha habido un impacto negativo significativo. El nivel de pobreza por ingreso en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido 10 puntos, es el mayor nivel de la serie acá. Esta es una serie que estima la misma ciudad, no es la serie nacional, y ha pasado de 22, que era el mismo nivel de fin de año, del cuarto trimestre, a 33%, muy significativa, y muy significativa para una ciudad como Buenos Aires, el nivel de incidencia de la indigencia, ¿no? 15% de personas viven en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta de alimentos que permitirían satisfacer la necesidad alimenticia. O sea que, más allá de estos esfuerzos, el impacto parecería que se ha hecho sentir de manera muy marcada, y esto acompañado por un aumento de la desigualdad, del ingreso familiar. Por último, para terminar, expectativas, a ver, acá hay hipótesis sobre que el producto en el año va a caer 12 o 10%, esto implicaría aproximadamente un recorrido en los próximos meses, próximos trimestres de este año de este tipo. Uno que aquí podría esperar, creo que coincidiría con algunas de las cuestiones que se dijeron antes, uno puede esperar que el empleo privado registrado quedaría en el mejor de los casos estancados, cuando no algún efecto negativo que pueda tener, por ejemplo, digamos, acá hay todo un tema que en la Argentina es muy particular, y es la difícil situación macroeconómica que enfrenta el país, y que por lo tanto, si bien el gobierno está dispuesto, las autoridades dispuestas a seguir manteniendo apoyos a tanto la población como a las empresas, seguramente no son de la magnitud, no van a ser de la magnitud que fueron hasta ahora. En parte, esta reducción puede deberse a que ha ido, yo quiero mostrar, el empleo, el nivel de actividad, como vimos, ha ido, como les decía antes, ha ido recuperándose, y por lo tanto hay nuevas actividades que han comenzado a trabajar, y que por lo tanto la situación de un conjunto de empresas ha seguramente mejorado. Aquí hay todo un tema que uno debería
contemplar, que es el de las diferencias regionales, no ha sido con la misma intensidad en todo el país. Y la otra cuestión es que efectivamente, y este es el punto, me parece un punto crucial, es que esta relajación que tiene las restricciones, lo que está provocando es que al abrirse actividades, seguramente se debe estar recuperando el empleo de cuenta propia y algún empleo de asalariados informales. Por ejemplo, UNICEF hizo una encuesta para evaluar ciertos aspectos, una en abril y una en junio, y ahí ya se veía como que la situación en términos de los trabajadores informales había mejorado o era menos peor, digamos, en junio que en abril, o sea que seguramente estos números que estamos acá viendo, recuerden de la información de Ciudad de Buenos Aires, son del promedio del trimestre. Seguramente si tuviésemos datos mensuales, hoy tendríamos una caída del empleo del sector informal mucho menor. Seguramente no acompañado en la misma intensidad por una recuperación de sus ingresos, porque lo conocido que originalmente esto fue un shock de oferta, pero que después deviene en complicaciones por el lado de la demanda derivado precisamente de la misma caída de los ingresos que provoca. O sea, seguramente los indicadores de empleo irán mejorando, especialmente de empleo no formal. El empleo formal difícilmente mejore, no caerá, pero difícilmente mejore, y puede haber un mejoramiento repito, del empleo informal, los cuenta propios, los asalariados informales, dependiendo de la dinámica del nivel de actividad, esto puede incluso llevar a niveles de informalidad mayor previos, dada esta limitación que va a tener el aparato productivo para generar puestos de trabajo formales, al menos en los próximos años, ¿no? Bien, yo acá terminaría para poder pasar a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la perspectiva desde el lado argentino, digamos. Tenemos pero muy poquito tiempo, y tenemos varias preguntas, pero lo que voy a hacer, si les parece bien, y tienen unos minutitos más de paciencia, les voy a plantear una pregunta seleccionada por mí, de todas las que recibí, que fueron muchas, a cada uno, para que en un minutito nos den una pequeña reflexión adicional. Empiezo por el orden en el que se fueron dando las presentaciones. Una pregunta para Fabio y Roxana. Uruguay siempre es visto como un país en la región donde se podrían tomar buenos ejemplos. Entonces, la pregunta está referida hacia ahí. ¿Cuáles han sido las políticas de competición de ingreso en un país como Uruguay, que tiene una alta formalidad en el mercado laboral? Esa es la pregunta para Roxana y Fabio. Tienen un minutito si quieren disparar alguna reflexión. Adelante, Roxana, porque yo recién reingreso. No pude escuchar la pregunta, pero bueno. Sí, a mí también se me cortó un poco, Nacho, pero a ver, un poco la idea es, si entendí bien, es un poco cómo ha reaccionado Uruguay en materia de sostenimiento de empleo, ¿no? Y un poco ahí, digo, no es solo Uruguay, otros países han seguido en esa línea, y un poco lo que comentaba Fabio, que tiene que ver con sostenimiento del empleo formal a partir de un ingreso, flexibilizar el ingreso al seguro de desempleo, digamos, justamente no necesariamente de la población, que efectivamente en los términos que conocíamos pre-pandemia es población que estrictamente está desocupada, sino que es población, como decíamos anteriormente, que queda ausente temporariamente, ¿sí? Y esa población entonces que queda ausente por esta situación de pandemia, pero que continúa con un vínculo laboral, se ha permitido que ingrese al seguro por cesantía, al seguro por desempleo. Entonces, de alguna manera es distinto, como decía Luisa, a lo que ha sucedido en Argentina, en donde en Argentina con el ATP, digamos, con el programa que también apunta a sostener el empleo
registrados, pero fuentes de financiamiento, ingresos, las convierten en mecanismos diferentes. En el fondo, son dos mecanismos para sostener la parte de todas maneras más estable en el mercado de trabajo, ¿no? Y más allá de que, por supuesto, la tasa de formalidad en Uruguay es la más alta de la región, obviamente hay un conjunto que no accede a este instrumento, que es un instrumento que va a la porción formal, sea sostenimiento por el seguro de desempleo para estos ausentes o suspendidos temporalmente, o sea, el ATP en Argentina, en el fondo terminan cubriendo a una población que en algunos países es más importante que en otras, pero que de todas maneras, digo, en general es una población que tiene mayor estabilidad en el empleo, y entonces los desafíos es como cubrir también en paralelo, digamos, aquella población del mundo informal que en general, además, como se ha demostrado tanto para el caso de México, Argentina y en la región, son los que más impactos vienen teniendo, digamos, ¿no? Entonces, un poco proteger a esa población también es reducir los impactos distributivos y, como mostraba Luis, es reducir, por lo menos en cierta magnitud, los impactos sobre la pobreza, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Raimundo, no sé si estás por ahí, pero hay una pregunta específica y además es muy para México, y es relacionada con las AFORES. Si pudieras mencionar algo o explicar un poquito, si es que tienes conocimiento, por supuesto, ¿cuál fue el rol jugado por las AFORES? Las AFORES son las famosas AFJP argentinas, pero en México le cuento el resto, en esta acción por contener ingresos de los activos en situación de vulnerabilidad. Sí, gracias, Ignacio. O sea, las AFORES, pues bueno, es el ahorro privado para las pensiones de las personas que están en el sector formal, y lo que hemos sabido o lo que ha pasado en los medios es que sí, los retiros por desempleo de las AFORES han ido aumentando en números récord en los últimos meses, pues debido a la pandemia. Por supuesto que tal vez hay toda una discusión también en este tema de qué tanto debemos de permitir que se puedan utilizar estos ahorros, cuánto tiempo más, cuál es la magnitud de los retiros. Todo esto tiene ventajas y desventajas, sobre todo para las pensiones en el futuro de las personas que quedan desempleadas y utilizan estos recursos. Pero lo que sabemos ahorita es de que estos retiros están aumentando en números récords que no se había visto en el pasado. Entonces, esa es la situación del país, y pues bueno, todo lo demás es cuestión a discusión. Muchas gracias, Raimundo. Y finalmente seleccionamos una pregunta de las que enviaron durante la presentación de Luis, y que dice así: ¿qué variables podríamos utilizar de manera tal de que sea útil la comparación con otros países en términos de posibles políticas para aplicar aquí? ¿Está Luis? Perdón. Tenemos la ventaja de tener mercados de trabajo, digamos, salvo casos como Uruguay, más formal, parecido. Entonces tenemos, como planteó en la primera presentación Fabio, distintos instrumentos. Para el sector formal necesitas el apoyo básicamente a las empresas. En Argentina esto se ha dado. Hay un tema importante de ver lo que enfatizaba Fabio de la sostenibilidad, cuál sostenible es, y después aquí la gran pregunta es cómo trabajar para mejorar la protección a los sectores, a los trabajadores de los sectores no formales y sus familias. Yo creo que ese es el desafío, y me parece que es el desafío que encuentran los países. Me parece que es bastante similar en términos de los países, más allá de especificidades, de algunas especificidades. Me parece que el desafío es el mismo, ya que no hay posibilidad de un instrumento general al mercado de trabajo, sino tenés que tener en cuenta, por un lado, la necesidad del sector formal de mantener la empleabilidad, la capacidad de mantener los niveles de empleo, y por otro lado, básicamente de atender los niveles de ingreso de los hogares, con otras cuestiones en términos que ya son más históricas, en términos de no solo transferencia de ingresos, sino acceso a ciertos servicios. Pero bueno, ahí tenés
básicamente planteado que es por los dos países, por donde los países han ido por otro lado, ¿no? En mayor o menor medida han ido por ese lado, digamos. Las variables que hay que tener en cuenta, me parece, son esas, cuál es la característica de la relación laboral a la que querés atender. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos, en realidad, a Roxana, Fabio, Raimundo, Luis, a Eve, que nos apoya desde lo técnico, y a todos los que han participado desde Instagram y desde YouTube. Pedimos disculpas, pido disculpas por algún inconveniente técnico que surgió al principio, pero que entiendo que rápidamente se solucionó. Así que nada, nuevamente, muchas gracias por su participación, espero que haya sido de utilidad esta discusión, que hayamos aprendido algo, pero además que nos llevemos algunas dudas e inquietudes para poder desarrollar en el futuro, y nos vemos en el próximo seminario, que ya tendremos algún tipo de novedad y avisaremos en su momento. Así que, más que eso, cuídense y hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.